Abrí la puerta y supe inmediatamente que esa casa ya no era mía. No es que los muebles hubieran desaparecido, aunque el sillón favorito de mi madre ya no estaba, y la foto familiar enmarcada sobre la mesa del recibidor estaba vacía, sino que el vacío era tan silencioso como una frase. No había luz en el porche, ni tintineo de utensilios en la cocina, ni un «estás en casa» que me hiciera sonreír. Solo estaba el olor a leña vieja, una bocanada de humo de la estufa de los vecinos y un silencio tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Tengo repaso de química esta noche, me recordé, como si un examen pudiera dar sentido a todo. Dejé la bolsa de galletas que quedaba en el estante y mis llaves resonaron contra la fría piedra. «Mamá, papá, Alex». Mi voz resonó en la oscura sala y se apagó al cruzar la ventana cerrada. La mesa de centro donde solíamos jugar al ajedrez era un punto de luz sobre la alfombra. La habitación de mis padres estaba vacía, como si nunca hubiera sido habitada. En la habitación de Alex se veían restos de cinta adhesiva en las paredes, y la pintura estaba pálida como piel descascarada. Y mi habitación, intacta. La manta estaba arrugada, mis deberes sin terminar, mi camisa colgada en la silla, como si solo hubiera estado fuera 5 minutos. Lo único diferente estaba en la cocina. Un trozo de papel cuidadosamente doblado, con mi nombre escrito con la letra cuidada de mi madre. Me quedé mirándolo fijamente, como si estuviera mirando un cuchillo. «Karen, ya eres mayorcita para cuidarte sola. Nos hemos mudado a un lugar más pequeño y no podemos acogerte. Ya te las arreglarás. El alquiler está pagado hasta final de mes. Después, tendrás que apañártelas sola. No cuentes con nosotros. Ley». Volví a leer. La quinta, la sexta vez. Las palabras empezaron a difuminarse. No por las lágrimas, sino porque una parte de mí se apartaba para ver cómo el resto se desmoronaba. 4 frases durante 17 años. 4 frases que me convirtieron de una niña en un objeto que le hacía perder el tiempo a otra persona. Llamé. La línea estaba ocupada. No pude contactar con el titular. El buzón de voz de Alex era una voz anónima y automatizada. Recorrí la casa de nuevo, como si pudieran confundir mi ausencia. Cajones, armarios, debajo de la cama. Nada, solo yo, mi aliento y el frío que se colaba por las rendijas de la puerta. La parte dolorosa llegó tan rápida y limpia como el primer corte. Decía, «Así que solo eres un desecho». La traición llegó después, magullada y persistente. «Saben que estás estudiando. Conocen el olor de la cocina esta noche. Saben cómo dejas las llaves en el estante. Y aún así calcularon cada detalle para abandonarte». Luego, un silencio extraño, como agua congelada tras el impacto de una piedra. Miré el papel, oí rugir mi estómago y comprendí una nueva verdad. Nadie vendría. Arrastré una silla y me senté en el suelo de la cocina, ya que me la habían quitado. El frío de las baldosas se clavaba en mi espalda. Dejé el papel delante de mí y saqué un cuaderno de dibujo de la mochila. En el margen escribí, Día 0. No sé por qué estaba en español. Quizá porque sonaba como un tajo de tijera que corta el tiempo por la mitad. Día 0. El día en que lo que había sido hogar se convirtió en escena del crimen. Dibujé un cuadrado y escribí 21. 3 semanas. 3 semanas para no quedarme sin hogar. 3 semanas para pasar de niño abandonado a superviviente. Anoté. 60 restantes. Electricidad, agua, comida, un lugar donde dormir. Miré a mi alrededor en la cocina como si estuviera acumulando provisiones para la guerra, solo que mis atacantes eran las personas que se suponía que debían protegerme. No lloré. Las lágrimas eran un lujo cuando lo único que tenía en la cartera eran unos cuantos billetes arrugados. Elegí la ira, pero no la ira destructiva que ruge. Elegí una ira fría y disciplinada, de la que planea. Abrí el teléfono y revisé mis contactos. El encargado del café, mi profesor, el centro comunitario. Me detuve en cada nombre, sopesando qué llamada me haría parecer una niña patética, cuál me haría parecer alguien que exige lo que necesita sin suplicar. Decidí no llamar a nadie, al menos por esta noche. Me levanté y abrí los armarios de la cocina, vacíos. Esta casa había sido saqueada lenta, segura y deliberadamente. Primero se llevaron los marcos de los cuadros, luego los armarios, la cama, al final.
Habían dejado mi habitación como un comentario sarcástico. Bien hecho. Ya verás cómo se las arregla. Una risa seca me subió al estómago y se apagó, porque no había nadie para oírla. Me llevé la bolsa de galletas que sobró a mi habitación, partí un trocito y lo mastiqué despacio, como si firmara un nuevo contrato conmigo misma. A partir de ahora, mi amabilidad sería condicional, también mi amor. Tomé un bolígrafo y escribí debajo del número 21. Regla de supervivencia N. Pero, 1. Todo requiere pruebas. N. Tero. 2. No prometas lo que no puedas cumplir. N. Tero. 3. No te creas las historias que otros cuentan sobre ti. Mi teléfono se iluminó. Solo una notificación. Bloqueé la pantalla, apoyé la cabeza contra la pared y miré el techo, lleno de viejas marcas de clavos. Quizás allí hubo una lámpara de araña, un sueño familiar. Ahora solo quedaban pequeños agujeros, regulares como los signos de puntuación al final de un párrafo demasiado largo. Esa noche, memoricé las 4 frases del papel como si fueran vocabulario. Cada palabra, una unidad de deuda de memoria. Imaginé a mi madre escribiendo, tachándolas, reescribiéndolas, intentando encontrar una forma menos cruel de decirlo, y luego optando por la crueldad. Imaginé a mi padre haciendo la maleta, mirando el reloj, calculando el tiempo de entrega. Imaginé a Alex quitando el póster de la pared, la cinta adhesiva crujiendo, el único crujido que su conciencia oiría jamás. La madurez no llega de golpe, llega en las pequeñas cosas, un bolígrafo que se queda sin tinta y lo cambio, una cerradura que se rompe y me digo que la cambiaré mañana, un estómago hambriento y divido las sobras de una bolsa de galletas en 3 partes para 3 comidas. La madurez es cuando dejo de preguntarme, ¿por qué a mí? Y empiezo a preguntarme, ¿qué sigue? Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo como recuerdo. No como un objeto preciado, sino como una señal de que cada decisión a partir de ese momento tendría consecuencias y yo sería la responsable. Me levanté y di una última vuelta a la casa. Cerré la puerta de mis padres, la de Alex, y apagué la última luz. En la entrada, me volví hacia el espacio que había llamado hogar y susurré un adiós. Gracias por la lección. Pegué un trozo de papel en la pared de mi habitación y dibujé otro número grande. 21, 20. Empezó la cuenta atrás. Mañana calcularía la factura, buscaría los baños públicos más limpios, consultaría el horario del centro comunitario y vería si había duchas. Mañana pediría el turno de noche. Esta noche dormiré en la última habitación que aún lleva mi nombre, aunque haya sido borrado por quienes me dieron la vida. Me recuesto de lado, con la espalda pegada a la pared fría, escuchando el murmullo de la casa en el silencio, y comprendo que este dolor no me mata, sino que me forja. Y mañana por la mañana, cuando los relojes cambien de las 21 a las 20, empezaré a escribir mi manual de supervivencia, en puntos pequeños, precisos e innegociables. Porque si el día 0 son las tijeras que cortan mi vida por la mitad, entonces los próximos 21 días seré la aguja que lo vuelva a coser pieza por pieza, a mi manera. A la mañana siguiente, el número del papel pintado cambió del 21 al 20. Puse la pluma debajo de Manual de Supervivencia y escribí la primera frase. No esperes a que te rescaten. En cuanto terminé, mi estómago rugió como si quisiera protestar. ¿Y el desayuno? Le di un mordisco al pan que había sobrado, lo mastiqué con cuidado y releí las 3 reglas que había establecido la noche anterior. Cada palabra era como un clavo que sujetaba la madera suelta. Al mediodía, recorrí la ciudad en bicicleta, trazando un mapa mental, los baños públicos más limpios, agua caliente en el lavabo, enchufes que funcionaran. Le di una estrella al centro comunitario, lleno de gente, ruidoso, con guardias de seguridad discretos. Un lugar donde podía lavarme el pelo frente al espejo sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Le di 2 estrellas a la iglesia cerca del mercadillo. Tenía cocina los miércoles y hablé con las personas adecuadas que lavaban la ropa a cambio de una donación. Le di 3 estrellas a la biblioteca, luces amarillas tenues, enchufes en buen estado y una promesa silenciosa. El día 19 encontré mi nueva dirección, el trastero detrás de la ferretería Miller. El señor Frank abrió la puerta metálica, que crujió como una vieja garganta ronca. «Dinero de hace un mes», dijo. Asentí,
dejando los billetes arrugados y alisados sobre el mostrador. Unidad 47. 8,5 metros cuadrados de paredes de hormigón, una puerta corredera de chapa ondulada, un suelo tan frío como una lápida. Extendí un saco de dormir que había comprado en una tienda de segunda mano. Usé 2 cajas de cartón como escritorio y armario, y coloqué la linterna de pilas como la única estrella en la noche. La primera noche, la lluvia golpeaba la puerta de hojalata como 100 manos. De repente, el sonido del acero golpeando contra el metal resonó 3 veces, y luego silencio. Contuve la respiración, imaginando todo tipo de escenarios. ¿Seguridad? ¿Borracho? ¿Alguien necesitando un lugar seco? Me acerqué a la puerta, apoyé la mejilla contra el metal frío, olí el metal húmedo y mi propio miedo. 3 veces más suaves. No reaccioné. La lluvia torrencial cubría las huellas. Unos 5 minutos después, el golpeteo desapareció como si nunca hubiera existido. Cuando recuperé el aliento, la parte dolorida de mí susurró: si la abro, ¿quién la cerrará por mí? La parte madura respondió: entonces no la abras. De los 18 a los 16, practiqué un nuevo ritual para mantenerme normal. Cada mañana iba a la biblioteca a cambiarme en el baño del final de la fila. Me recogía el pelo y me quitaba el olor con toallitas húmedas compradas al por mayor. Clasificaba los baños según su limpieza, privacidad y temperatura. La gasolinera del cruce era la mejor porque el agua estaba caliente y la puerta tenía cerradura. El baño del parque era el último porque tenía corrientes de aire y la cerradura estaba rota. Anotaba las horas punta en el centro comunitario. De 7 a 8 de la mañana, lleno de gente, era fácil pasar desapercibido. A las 9 de la mañana, el personal de seguridad empezaba a reconocer a la gente. Las pequeñas victorias llegaban como monedas cayendo en un frasco vacío. 1. Convencí a la conserje de la iglesia de que me dejara lavar la ropa con ella a cambio de limpiar la bañera después de cada lavada. 2. Descubrí una máquina expendedora atascada en la estación de autobuses que, si pulsabas el botón correcto 2 veces seguidas, te daba una barrita de granola. 3. Conseguí un buen candado a buen precio del señor Frank, porque me dijo: se nota en tu cara que no eres problemático. Y entonces, el problema más difícil, la dirección permanente. En la escuela, la Shara Patterson me llamó a su oficina. Su mirada era amable, pero penetrante. Tu expediente necesita actualizarse. ¿Sigues en la casa de antes? Observé el sillón de cuero, el paisaje irregular, la lámpara de escritorio ligeramente tambaleante y sopesé a qué estaba dispuesta a renunciar. Podía mentir, pero si me descubrían, se desataría otra tormenta. Podía decir la verdad, pero la ley no siempre protege a los niños que se quedan atrás. Opté por una solución intermedia. Estoy viviendo con una amiga, pero aún no me he establecido. Sigo asistiendo a clases. Me miró fijamente durante un largo rato y luego me extendió una hoja con una lista de recursos para estudiantes necesitados. Si necesitas volver. En la hoja estaba el número de la oficina de orientación, el plan de comidas y una pequeña frase escrita a mano: no estás sola. Doblé el papel y lo guardé en mi manual de supervivencia. Conocía mis límites. No podía pedir ayuda, pero tampoco podía ignorar una puerta abierta. La vergüenza me perseguía como una sombra. Cada vez que pensaba en el olor a champú del lavabo de la gasolinera, se me encogía el corazón. Entonces otra voz me habló: la limpieza no es un lujo. Sobrevivir no es un crimen. Aprendí a enderezar los hombros frente al espejo, a mirarme a los ojos y a no bajar la mirada. De los 15 a los 12, el dinero escaseaba como un recorte de papel. Racionaba como un contable de guerra. Un plátano para desayunar, medio sándwich para comer, la otra mitad para cenar. Los pasteles de cafetería de antaño eran un capricho de fin de semana. Me sentaba en la biblioteca a estudiar química bajo la luz amarilla y escuchaba las protestas de mi estómago. Cada vez que pasaba una página, sentía que descubría una capa de mi antiguo yo. La niña exigente, la niña que esperaba, la niña que creía que los adultos siempre sabían el camino. La adulta que fui aprendiendo a leer un mapa sin símbolos. El día 11 añadí al manual: principio N. Cometro 4. Intercambiar trabajo por el privilegio de ducharse.
Fui al guardia de seguridad del pequeño polideportivo cerca de la estación de autobuses y le dije: limpio el baño después de cada entrenamiento. Solo pido los últimos 15 minutos del día para ducharme. Me miró de arriba abajo durante tanto tiempo que podía oír los latidos de mi corazón en la garganta. Sin ruido. Sin marcas, dijo. La primera vez que el agua caliente me cayó por el cuello, sentí ganas de llorar, pero solo apoyé la frente contra el azulejo hasta que el agua salió fría antes de cerrar el grifo. Salí, me cepillé el pelo frente al espejo y me di cuenta de que mi cara limpia no tenía por qué disculparse con nadie. El día 10, cambié la rígida cuenta regresiva por un plan flexible. Encontrar un trabajo nocturno, un trabajo que me permitiera estudiar durante el día, un lugar con luces, cocina y gente. Recordé el letrero de neón verde de una cafetería en la esquina de Riverside. El abierto 24 horas solía hacerme reír de mi terquedad. Ahora era como una invitación a entrar. Me paré en la acera y miré a través del cristal, el personal cambiando de turno, la cocina a toda marcha, el vapor empañando la puerta. Si existía algún lugar que aceptara a alguien tan trabajador e invisible como yo, probablemente era ese. En mis días de trabajo de 9 a 6, me preparaba como si fuera a una negociación real. Anotaba lo que diría y lo que no diría. Diría: puedo trabajar en el turno de noche. No me quejo. Sé lavar sartenes, limpiar la estufa y aprendo rápido. No diría: duermo en el almacén. Diría: necesito comer durante mi turno. No diría: necesito una ducha caliente. Practicaba sonreír con la suficiente cortesía sin parecer débil, y practicaba mantenerme erguido aunque la mochila me tirara de los hombros. El día 5 revisé mi mapa de supervivencia. El baño número 1 seguía siendo seguro. La biblioteca seguía abierta hasta las 8. El centro comunitario había cambiado su horario 30 minutos. Lo actualicé, como quien actualiza el software de una máquina sobrecargada, poco a poco. Me di cuenta de que no solo estaba sobreviviendo, estaba instalando un nuevo sistema operativo para mi vida, menos ilusorio, más disciplinado. Al cuarto día, volvió a llover. Me quedé tumbado en la unidad 47, escuchando la vibración del metal, pero esta vez no se oía ningún golpeteo. Encendí la linterna, abrí el manual por la primera página y tracé una línea que unía día 0 con día 0 siguiente, el día en que me apunté para mi primer turno de noche. El traidor que llevaba dentro aún afloraba de vez en cuando, una veta de sal en los labios, pero el adulto sabía tragarla sin quemarse. Del 3 al 1, mitigué mi miedo con el trabajo, repasando fórmulas de química, lavando la ropa, fregando el suelo del almacén, preparando mi ropa para la entrevista de trabajo, que aún olía a jabón barato. Añadí una frase: regla N. Cuando no puedes elegir con quién estás, elige dónde estás con la gente. Un lugar con gente luz, el olor a grasa y risas cansadas puede sustituir temporalmente el concepto de hogar. En la mañana del día 0, el número en la pared ya no contaba hacia atrás, apuntaba hacia adelante. Guardé el manual en mi mochila, cerré la unidad 47 con llave, inhalé el aroma persistente de la lluvia nocturna y caminé hacia el letrero de neón verde parpadeante en la esquina. No sabía qué me preguntarían, cuánto me pagarían, si confiarían en una chica de 17 años. Solo sabía que tocaría la puerta, levantaría la vista y diría claramente: quiero el turno de noche. Después de 21 días aprendiendo a no pedir compasión a nadie, estaba lista para aprender la siguiente lección: trabajar bajo la luz de la cocina y encontrar una especie de familia diferente entre los turnos, la grasa y los desconocidos que se veían entre sí. Y fue entonces cuando el Riverside Diner llegó a mi vida. El letrero azul neón del Riverside Diner parpadeó a modo de asentimiento. Empujé la puerta y el olor a grasa y café rancio me golpeó como una prueba. Solicito el turno de noche, dije. La mujer tras el mostrador levantó la vista. Llevaba el pelo recogido, sostenía una libreta, y su mirada era calculadora, ni pesada ni relajada. María se presentó. De 10 de la noche a 6 de la mañana. Nada romántico, nada agradable. ¿Aguantas el olor a grasa? Nada peor que el olor del miedo, respondí. Ella tarareó, colocando un delantal y un cubo delante de mí. Lavar sartenes,
limpiar la estufa y al final del día, fregar el fregadero. Una comida por turno. Después de 3 noches, si no hay quejas, podemos hablar. El primer turno fue como entrar en otro mundo. Calor, humedad y un constante tintineo metálico. Aprendí a sujetar una sartén de hierro fundido con una toalla doblada en 4, a verter la grasa vieja en espiral para que no me salpicara las manos, a responder a los clientes borrachos con una sonrisa breve y poco amable. Entre hamburguesas, sándwiches carbonizados y platos de huevos desmenuzados, me encontré replegándome por instinto de supervivencia para luego, poco a poco, adaptarme al ritmo del trabajo. Había una extraña justicia. Una sartén limpia. Era una sartén limpia. Nadie podía discutirlo. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el bar se había vaciado y el suelo estaba seco, María dejó una llavecita sobre la barra. El baño del personal está al final del pasillo. Es una cerradura vieja, fácil de abrir. Nadie pregunta por qué, pero ciérrala de nuevo. La confianza es condicional. Miré la llave, un trozo de metal barato, y me pareció un gesto de respeto. La sostuve con ambas manos y asentí. No te arrepentirás. La segunda noche conocí a Big Jim. Era alto, con barba plateada y manos enormes, y había sido camionero de larga distancia. Contaba historias con voz grave, casi nunca reía, pero cuando lo hacía, su risa era profunda y cansada. Cuando me costó trabajo arreglar el lavavajillas atascado, no me lo ayudó, sino que me indicó: empieza por apagarlo. Todo empieza por apagarlo, luego encenderlo. Recuérdalo, muchacha. Después de su turno, se quedó conmigo junto al fregadero. La vida siempre encuentra la manera de derribarte. Lo importante no es dónde caes, sino cómo te levantas. Levántate más inteligente cada vez. Lo pensé y asentí. La lección me caló hondo. Carmen, una estudiante de enfermería que trabajaba en el turno de noche para poder hacer sus prácticas, me enseñó a leer mi horario como si fuera un latido, dónde acelerar, dónde tomarme un respiro. Me pasó una hoja de papel, una lista de clases en un centro de estudios superiores de bajo coste, con subrayados fluorescentes para indicar cuáles se podían cursar online durante el día. No esperes a que alguien te diga que eres inteligente, me dijo. Inscríbete primero y luego pregunta: ¿cómo puedo seguir el ritmo? Asentí, añadiendo una frase al manual. Pregunta primero, teme después. Roberto, que trabajaba en la construcción durante el día y enviaba dinero a casa, me enseñó a negociar. Llama a la compañía de servicios públicos temprano por la mañana, y di con calma. He estado pagando puntualmente durante los últimos 3 meses, y ahora tengo dificultades. Por favor, dividan la deuda. Se fijan en los datos, no en las emociones. Dales la cifra. También me explicó un escenario por si alguna vez tenía que volver a hablar con el casero. No estás pidiendo un descuento. Te estás ofreciendo a limpiar la escalera todas las semanas. Tú mismo la pagarás. María me mostró su libretita. La tapa de cuero agrietada, las páginas numeradas a lápiz. Había listas de ingredientes, cifras de ventas y notas cortas, casi en clave. El pan del lote A es más blando que el del lote B. La carne del lote 3 es más jugosa. Me hizo un cálculo rápido, el coste de una hamburguesa, el tiempo de cocción, y lo comparó con el precio de venta. ¿Dónde está el beneficio?, preguntó. Reflexioné un momento, señalando el queso y las patatas fritas extra. Asintió. Delicioso. No subestimes los extras. Al día siguiente abrí un archivo de Excel en el ordenador de la biblioteca, reconstruyendo la libreta de María con celdas de colores, creando mis propias fórmulas de suma, resta, multiplicación y división como una linterna para mi cabeza. El jueves por la noche, mientras cenaba un plato de huevos con papas fritas, María se sentó a mi lado. ¿Has visto la oficina de enfrente? Necesitan a alguien que limpie antes del amanecer. Si quieres, puedes intentarlo. 3 veces por semana, antes de clase. Le pregunté cuánto pagaba. 120, dijo. Hice cuentas. ¿Cuánto costaba el detergente? ¿Cuánto los guantes? ¿El tiempo de viaje? ¿La batería de la linterna? Me miré las manos, las manchas rojas del lavavajillas, y comprendí que este era mi primer contrato de verdad con el mundo. Acepto. La primera sesión de limpieza de oficinas comenzó a las 4 de la mañana. La ciudad estaba tan oscura como una hoja de papel empapada en agua.
Abrí la puerta con el código que me había enviado el gerente y encendí las luces del largo pasillo casi por voluntad propia. Hice lo que María me había enseñado. Por dentro y por fuera, de arriba a abajo, primero lo seco, por último lo húmedo. Pegué en la pared una lista de verificación que yo mismo había impreso. Basura, escritorio, suelo, baño. Cada marca era como un latido constante. Al pasar mi tarjeta para irme, le saqué una foto al reloj de pared, 5:42. Envié un informe con fotos del antes y el después, y una factura con el desglose de los costos. Líquido limpiador, más guantes, más bolsas de basura, igual a 18. 3 horas de trabajo por mi tarifa autoimpuesta igual a 45. La ganancia restante era la cantidad que necesitaba para ascender. No me hice más rico después de una sola sesión, pero sí más experimentado. Aprendí a cenar como un ritual, no por culpa. Aprendí a ducharme después del turno como un rito de iniciación. El agua caliente quitaba la grasa, pero dejaba un olor persistente. Colgaba la llave del baño en un cordón bajo la camisa como un amuleto. Cada vez que la tocaba, recordaba que alguien confiaba en mí, aunque con una condición. No hablábamos mucho, pero entre nuestros platos de huevos y tazas de café se estaba formando una silenciosa familia. Big Jim siempre compartía la mitad de sus panqueques conmigo, aunque yo ya hubiera comido. Carmen de vez en cuando me pasaba una nota de anatomía. Pruébalo. A lo mejor mañana te animas. Roberto bromeaba. Cuando montes tu propia empresa, acuérdate de contratarme como guardaespaldas. Me reía. En aquel entonces, yo era el jefe del departamento de negociación. Nos apoyábamos mutuamente, no para depender el uno del otro, sino para recordarnos que debíamos mantenernos firmes. Mis conflictos empezaron a cambiar. La vergüenza de vivir bajo tierra dio paso a un silencioso orgullo al limpiar el suelo sucio de una cocina. La rabia por el abandono se transformó gradualmente en autodisciplina. Comprendí. La amabilidad de los desconocidos puede ser condicional, pero el respeto por un trabajo bien hecho no lo es. Una noche, mientras cerraba la puerta con llave para irse, María gritó: «Oye, muchacha, aprende a guardar tus papeles. Contratos, facturas, horarios. Guárdalos todos. Los necesitarás mañana», Big Jim añadió. «Y aprende a generar historial crediticio. El mundo confía más en los números que en ti». Anoté ambas cosas en mi cuaderno, junto a las líneas que había escrito la noche del día cero. Ahora, la prueba no era solo para defenderme, sino para construir un hogar. Jamás imaginé que mis hojas de cálculo de ganancias dibujadas a mano, mis listas de limpieza y la diminuta llave del baño serían los primeros pasos que me llevarían a fundar 3 empresas y a publicar un artículo en Forbes. Solo sabía que cada noche, al salir del bar con el olor a grasa impregnado en el pelo, sentía un poco más de alivio. Porque bajo la luz azulada de la cocina, encontré algo que la vieja casa nunca me dio. Un sentido de pertenencia basado en lo que hacía, no en quién me llamaba hija. Y entonces, a medida que las marcas en la lista de verificación se volvieron rutinarias, a medida que mi Excel agregó una columna de clientes externos, la conversación cambió. De la encimera de la cocina de Riverside a salas de conferencias bien iluminadas, y una lente de cámara que decía: «Sonríe como si hubieras perdonado». Pero antes de aprender a sonreír para la cámara, tuve que aprender a enfrentar un nuevo vacío, el extraño vacío entre el éxito y el silencio, que vino después. El artículo de Forbes apareció un martes por la mañana, justo 12 años después de día cero. Era una foto mía junto a la ventana de mi oficina, con la ciudad convertida en una red de luz a mis pies, y un título conciso: Emprendedor. 3 empresas que ayudan a los marginados a acceder a capital. Al verla, supe que había recorrido un largo camino. Pero una voz en mi cabeza me preguntó: ¿lejos de dónde y cerca de qué? Los años previos a esa foto fueron un inventario detallado, no un milagro. Servicios de limpieza. Primer contrato firmado a las 5 de la mañana. 6 meses después, 5 contratos, 3 empleados, capital suficiente para empezar un segundo negocio. Logística para pequeños restaurantes. Aproveché cada minuto perdido en el proceso de almacenamiento. Eliminé cada fuga de costos. Un almacén se convirtió en 3 y luego lo vendí
antes de que superara mi capacidad de gestión. Consultoría. De un escritorio prestado de la biblioteca a una oficina con 43 personas. Una pizarra cubierta con los nombres de dueños de restaurantes, artesanos y conductores autónomos. Gente a la que nadie consultó, solo yo escuchándolos pacientemente y ayudándolos a elaborar un plan financiero. Conocía el ritmo del crecimiento al dedillo. Contratar más hoy, optimizar procesos mañana, pasado mañana, descartar una idea aunque me gustara porque los números decían que no. Llegó la sesión de fotos. El fotógrafo me ajustó el cuello de la camisa y me dijo: «Sonríe como si hubieras perdonado». Me quedé inmóvil. ¿Perdonar a quién? La cámara hizo la cuenta atrás, sin saber que cada pitido me transportaba de vuelta a la cocina de Riverside, al apartamento 47, a la hoja de papel doblada con 4 frases. Sonreí lo justo para la portada sin revelar la verdad. El éxito puede llenar un informe financiero, pero el silencio aún reina en la casa por la noche. Las notificaciones llegaban a raudales. Invitaciones por correo electrónico para dar charlas. Felicitaciones. Una tarjeta de visita de un fondo de inversión. Y entonces, un mensaje de Facebook con una foto de perfil familiar que me heló la sangre. Alex. Estoy orgulloso de ti. Quiero hablar. 12 años de silencio. Y justo la semana del artículo más compartido de Forbes, mi hermano se acordó de su hermana. Elegí la cafetería del centro, con sus luces brillantes, mesas escasas y cámaras en el techo. Alex llegó puntual, con los hombros más anchos que antes y los ojos más parecidos a los de su padre. Me abrazó sin mucho entusiasmo, como si temiera estropear la nueva capa de pintura de la estatua de la multimillonaria. «Pareces exitosa», dijo. Me incorporé, dejando que el silencio hablara por sí solo. Empezó con un recuerdo reconfortante, cuando era niño, y rápidamente cambió de tema. Hace 12 años. Todo era complicado. Papá perdió el trabajo, la casa estaba a punto de ser embargada. Eras la más independiente. Quizás, ya sabes, todo sucedió para que hoy fueras tan fuerte. Usó la palabra destino como un trapo mojado para limpiar una mala decisión. Dejé la taza de café, esperando que el suave golpeteo de la porcelana sobre la mesa me respondiera. Esa noche, acepté cenar con él para hablar con más detalle. El asador, las luces amarillas artificiales, el extenso menú, los precios que hacen que cualquiera parpadee lentamente. Alex pidió el plato más barato, rechazó el vino por si acaso, habló de su trabajo en transición, de su segundo divorcio y de cómo iba a un lugar decente. Lo oí soltar sus palabras cargadas de significado. Cuando mi filete aún no se había enfriado, dejó la cuchara y el tenedor y suspiró. Necesito ayuda a corto plazo. Solo 8,000, para bloquear el banco y luego me encargo yo. $8,000. Para muchos, un salvavidas. Para mi hoja de cálculo, una simple anotación. Pero esta tabla no trata de dinero, sino de historia. ¿Recuerdas las 4 frases de la hoja?, pregunté. Su rostro se endureció brevemente, para luego reflejar un remordimiento fingido. Tenía 21 años, aún no. Asentí, aceptando una cifra, no una razón. Allí mismo, sentado a la mesa, mi lado solitario ensaya mentalmente otro escenario. Transferir el dinero para sus hijos inocentes niños que no saben nada del papel, poner fin a la guerra con una sola gota de sangre. Miro mis manos, los callos de los viejos turnos de noche desvanecidos, la tinta de Excel borrada. Imagino el hilo invisible que se apretará alrededor de mi muñeca con cada poco más. Recuerdo la frase que escribí: la bondad es condicional. Dejo la servilleta, diciendo casi en voz baja: lo pensaré. No pensé, investigué. Esa noche, recibí un correo electrónico del investigador que me había ayudado a descubrir cosas que nadie me había contado. 3 días después, surgió una cronología más vívida que cualquier relato. Alex llevaba 8 meses desempleado. Su plan de jubilación había desaparecido. La casa estaba a punto de ser embargada. Su padre había sufrido un derrame cerebral, su madre trabajaba a tiempo parcial y sobre todo su llamada a Alex 2 días antes de escribirme: ¿has leído Forbes? La ansiedad por la familia tenía una cita perfecta, una con la fama y los relatos. Volví a invitar a Alex a cenar, al mismo restaurante. Llegó con un traje deshilachado, con los ojos llenos de esperanza. Le dejé hablar primero.
una estrategia que a menudo permite que la otra persona revele sus necesidades. Cuando el número 8000 volvió a aparecer, le pregunté: si hubiera fracasado hace 12 años muerto, adicto, en la cárcel, ¿habría sentido alguna responsabilidad? Evadió la pregunta, rodeando sus palabras con la palabra circunstancias. Dejé mi tarjeta sobre la mesa, dejando la suya para sí mismo, como para que sintiera en carne propia las consecuencias. Esa noche, abrí el archivo de pruebas, familia, y añadí una entrada de hito en medios versus contacto. No para difamar a nadie, sino para protegerme de las historias que otros contaban sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo, dormí plácidamente en una casa en silencio. Pero ese silencio era mío. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Karen, soy mamá. Encontró el número de la empresa, se saltó a la secretaria y entró directamente en mi despacho, como si tuviera la vieja costumbre de traspasar los límites. Su voz temblaba en los momentos clave, enumeraba las facturas correctas, decía familia en los momentos oportunos. Concerté una cita para comer. Quería oír otra versión, no para creerla, sino para comparar. Llegó más delgada de lo que imaginaba, con los ojos llorosos y las manos temblorosas. No nos queda otra, dijo. Eres la más fuerte. Confiamos en que te encargues. Sonreí, sin sarcasmo, con franqueza. Tú lo llamas confianza, yo lo llamo conveniencia. Al despedirnos, me agarró la muñeca y dijo algo que suelen decir los adultos desesperados. Somos de la misma sangre. Retiré la mano con suavidad. La sangre nutre mi cuerpo. Pero quienes nutren mi alma son los trabajadores del turno de noche. Las personas que, se supone, que no son como yo, pero que aún así eligen estar a mi lado. Por primera vez, vi la frontera con claridad, como un trozo de carne cortado por un cuchillo de chef, limpia, decisiva e inflexible. Creí que la historia terminaba ahí, un reencuentro fallido, una decisión fría. Pero quienes me abandonaron a los 17 no aceptaron un no, a los 29. Cuando el dinero no paga sus deudas, recurren a las palabras. Y las palabras, repetidas con frecuencia, pueden convertirse en nubes que oscurecen el sol del trabajo. Así que, en cuanto doblé esa servilleta, comenzó el segundo acto. Los rumores, los artículos sobre los veteranos, los periódicos volando por el aparcamiento. Había construido la casa con números y disciplina. Ahora tocaba construir los muros con pruebas y leyes, en la siguiente parte. Los rumores no surgieron de la nada, se infiltraron como setas. Primero, un comentario de «he oído» bajo mi publicación de felicitación. Se escapó de casa en el instituto después de «ya sabes». Luego, un correo electrónico de un posible cliente. «Hemos oído cosas vergonzosas sobre tu pasado». Miré las cartas con la calma de quien toma piedrecitas, pero me dolían en el alma. 3 días después de almorzar con mi madre, los investigadores enviaron otro montón de documentos. El registro de llamadas de Alex, sus estados antiguos, el chat familiar. Las fechas y horas coincidían perfectamente. Artículo de Forbes, mi madre preguntando, ¿ya lo viste? Alex escribiéndome. Cuando me negué a transferir el dinero, cambiaron de estrategia. Llamaron a viejos conocidos, escribieron a antiguos compañeros de clase y se inventaron una historia creíble. La hija robó dinero y se escapó. Los padres estaban destrozados. Una historia tan común que la gente la creyó sin comprobarla. Abrí el archivo de pruebas, familia, y comencé a organizarlo como un tablero de ajedrez. El papel doblado por la mitad cuando tenía 17 años, tapando el número de la casa, pero conservando la letra intacta, el cheque del turno de noche en la cafetería, la foto del apartamento 47 con el saco de dormir barato, el correo electrónico confirmando la hora de limpieza de la oficina a las 5:42 a.m., el expediente académico del semestre con la dirección temporal, el mensaje de texto de María, turno de noche bien, como prometí. Cada prueba era un ladrillo. Mi casa no estaba construida sobre pisos. Esa noche llamé a Rachel, la abogada. Dije poco pero transmití mucho. Cese y desista a cada persona, a cada canal. Adjunte anexos, cronología, documentos auténticos, fotos originales. Rachel hojeó las páginas, asintiendo. No atacamos con ira, atacamos con pruebas. Elegimos estratégicamente a nuestros primeros destinatarios. Alex,
mis padres y 2 autoproclamados testigos, que solían contar historias en Internet. La carta se envió esa misma noche, breve, contundente y legal. Yo tampoco me escondí. Envié un correo electrónico privado a algunos clientes clave. Sin quejas, solo 3 comprobaciones. Una carta de hace 17 años, un breve resumen, documentos laborales y una cronología de medios con fechas de contacto cruzadas. No necesito que se pronuncien públicamente. Solo una cosa: confíen en mi historial laboral de hace 12 años. Respondieron con frases sencillas que jamás olvidaré. Leemos informes, no rumores. Usted llega a tiempo y paga a tiempo. Con eso basta. Pero cuando pedir dinero, no funcionó. Ni las palabras. Cambiaron de táctica. El ruido. Alex se plantó en el vestíbulo de mi edificio gritando: «Mi hermana abandonó a mis padres». Los transeúntes disparaban los flashes de sus móviles. Al día siguiente, mi madre estaba sentada en una silla de plástico justo delante de la puerta, sosteniendo una foto mía de cuando tenía 6 años, con lágrimas que caían al ritmo de la música. Cuando el de seguridad los dejó salir, se dirigieron al aparcamiento y pegaron un cartel bajo el parabrisas: «El éxito no tiene alma». Lo entendí. Querían quebrarme con la vergüenza pública. No me rendí. Le envié a Rachel el video de las cámaras de seguridad y el folleto. Solicitamos una orden de alejamiento. En la sala del tribunal, el juez hojeó los papeles, examinando las pruebas como si fueran señales de un puente. Levantó la vista y con voz firme dijo: «No tiene derecho a imponerle a su hija sus obligaciones de manutención. Cualquier otro acoso queda arrestada». Miré mis manos sobre las rodillas, recordando la llave del baño que María me había dado ese día. Algunas creencias también son candados. Encierran comportamientos, te protegen. Pensé que ahí terminaba todo. Pero el no del tribunal a alguien que se había acostumbrado a vivir en la ambigüedad moral fue como la primera bofetada de la realidad. Crearon cuentas anónimas para difundir rumores, alquilaron una pequeña valla publicitaria, camino al complejo de oficinas. Karen Mitchell. Cuando el éxito le cuesta a la familia. Recorté la valla, la pegué en el expediente de pruebas y anoté: ¿sus gastos en medios de comunicación superan los gastos médicos? No con sarcasmo, sino para recordarme a mí misma. La desesperación puede ser muy imaginativa. Llegó el día en que Jennifer, mi asistente, me escribió: «Lo siento, no puedo llevar a mis hijos al colegio. Alguien que dice ser tus padres lleva sentado frente a mi casa desde las 6». Salí de la reunión y entré directamente. 2 sillas plegables. 2 caras conocidas transformadas en extraños ridículos. Los hijos de Jennifer miraban a través de las cortinas, con sus ojos redondos entre asustados y curiosos. Me planté en medio del paso de peatones y fui clara: «Esta es la casa particular de mi personal. Están poniendo en peligro a los niños». La madre ladeó la cabeza. «No contestas al teléfono. Tengo que buscar una solución». Comprendí la lógica que me había llevado a dormir en el apartamento 47. Cuando querían, podían cambiar cualquier límite. Llegó la policía. El informe decía: acoso por parte de terceros y amenazas. Rachel me aconsejó que hiciera algo que nunca antes había hecho: proteger primero a mi gente, aunque eso significara renunciar a mi principio de autodefensa. Le compré a Jennifer un sistema de seguridad, le permití trabajar a distancia indefinidamente y aumenté su pensión alimenticia. Esa noche, me quedé junto a la ventana de mi casa, la casa donde había llegado a creer que el silencio era un silencio valioso, y acepté una nueva madurez. La madurez no se trataba solo de salvarme a mí mismo, se trataba de no permitir que nadie más se viera involucrado en mi guerra. No respondí con ruido. Levanté un muro más alto con documentos legales. Cada vez que cambiaban de canal, añadía una página de anexos. Cada vez que intentaban hundirme, me mantenía firme sobre el suelo de hormigón de las viejas listas de verificación. Alguien sugirió: «¿Por qué no lo publicas todo en Internet? ¿Lo cuentas todo?». Sonreí. La verdad no necesita público para ser verdad, pero a veces necesita que un juez la deje en paz. Pero el silencio no es la lección final. Cuando las multas y el arresto nocturno no alteran la rutina, entiendo una cosa: no pararán porque creen tener el poder. Necesito un final programado, una reunión donde yo establezca las reglas, el tiempo, el lugar y las consecuencias.
No para convencer, para poner fin a la situación. Cogí el teléfono y llamé a Rachel. Organiza una última reunión. En mi despacho. Grabación. Seguridad. Condiciones. Si te pasas, te demandamos. Cerré la tapa del portátil y vi mi rostro reflejado en el cristal, ni duro ni suave. La parte de mí que sufría permanecía inmóvil. La parte traicionada, petrificada. La parte madura se mantenía erguida, serena como quien lee un veredicto escrito por sí mismo. Y así, tras la campaña de desprestigio y el muro de pruebas, entré en el capítulo final. Una habitación iluminada, 3 personas frente a mí, y una frase que había preparado durante mucho tiempo, no para ganármelas, sino para liberarme en la siguiente sección. Mi sala de conferencias acristalada brillaba con la intensidad de una luz cegadora. Sobre la mesa había 3 vasos de agua, una grabadora del tamaño de media mano y una copia de las normas de la reunión que Rachel me había enviado con antelación. Prohibido tocar, prohibido alzar la voz, prohibido abandonar la zona de grabación. El guardia de seguridad se mantenía a 3 pasos de la puerta, sin mirar a nadie más de lo necesario. Yo estaba sentada a la cabecera de la mesa. Al otro lado estaban ellos, 3 rostros que una vez conocí, ahora similares solo en sus ojos, que buscaban desesperadamente una vía de escape. Me llamaron. Gracias por la oportunidad, comenzó mamá, con la voz temblorosa. Papá tenía la espalda rígida como una piedra. Alex evitaba mirarlo a los ojos, clavando las uñas en el borde del vaso de plástico. La grabadora parpadeaba en rojo. Cada parpadeo una pausa completa. Me desplegaron números como si fueran un altar. Facturas del hospital, cartas del banco, avisos de cobro. Hablaron de la vejez, de las penurias, de años en que nadie comprendía el sufrimiento de los padres. Usaron palabras que una vez ejercieron un poder absoluto sobre mí. Hijo, familia, deber. Me incorporé como si estuviera en clase de química a los 17 años, escuchando la estructura de una reacción. Mezclar culpa con pánico, añadir una gota de lástima, esperanza para crear un pegamento lo suficientemente fuerte como para mantenerme entera. Cuando me tocó el turno, deslicé la grabadora hacia el centro de la mesa, como si quisiera hacer visible el límite. Lo leí todo, dije, y lo anoté todo. Hollé una pila de papeles, la cronología de las llamadas, la carta del día cero, los recibos de sueldo, la orden de alejamiento, el informe policial de la casa de Jennifer. Estamos aquí para cerrar este capítulo, no para negar el pasado. Un cierre, en términos, no en expectativas. Papá sonrió con desdén. La chica habla como una abogada. Hija. La palabra resonó sobre la mesa como metal, pesada, fría y distante. Lo miré fijamente. Perdiste el derecho a llamarme así el día que me dejaste. Hoy hablamos como 3 adultos, con papeleo y consecuencias. Se encorvaron un poco, como si tuvieran que reaprender la gramática del idioma fronterizo. Continué, con la voz tan tranquila como si leyera un contrato. Después de esta reunión, nada de llamadas, mensajes, terceros, ni estar frente a la casa, ni publicar nada. Si infringen la ley, me demandarán. No pago, tampoco me dejo llevar por las emociones. Solo respondo a la ley. ¿Desde cuándo eres tan fría?, preguntó mamá, sollozando, con los ojos desorbitados, buscando algo a lo que aferrarse. Hablé despacio, dejando que cada palabra tuviera peso propio. Desde la noche en que me senté en el suelo de la cocina, leyendo tus 4 frases por 50ª vez. Cuando alguien me soltó, tenía 2 opciones: ahogarme en el resentimiento o nadar con un nuevo músculo llamado indiferencia disciplinada. Elegí vivir. Alex golpeó la mesa. Pero somos familia. Me giré hacia él, con voz suave como si desatara un nudo. La sangre es simplemente cómo funcionan nuestros cuerpos. ¿Cómo crece nuestra alma? Es quién se acerca cuando tenemos frío, quién se aleja cuando necesitamos espacio, quién respeta nuestro no. La sangre me dejó en una casa vacía. Desconocidos me dieron las llaves del baño. Aprendí. La familia es un verbo. Papá me miró con los ojos inyectados en sangre, furioso. ¿Dejarías que tus padres murieran de hambre? Negué con la cabeza, no para negarlo, sino para asimilar la situación. Yo no dejé morir de hambre a nadie. Simplemente le devolví las consecuencias a quien las causó.
Mis padres eligieron salvarse hace 12 años y me asociaron a la palabra fuerte para justificar su abandono. Hoy elijo salvarme a mí misma y a mi gente. Es justo. Rachel susurró. Terminemos. Asentí. Pasé el último papel. Un documento que aceptaba los términos. Lo firmé y nos separamos. La mano de mamá temblaba al sostener la pluma. Alex me miró, suavizando un poco su expresión. Sí, de verdad lo necesitamos. Algún día, respondí sin ira ni lástima. Algún día, si necesitas a alguien, búscalo. No busques una cartera. Firmaron. La tinta azul se extendió como un moretón. El guardia abrió la puerta. Nos pusimos de pie, las sillas rozando el suelo con un sonido limpio. Al llegar al umbral, mi madre se giró. ¿Alguna vez has sido feliz? Respondí con sinceridad, porque mentir era innecesario. Sí, pero no como te imaginas. Mi felicidad no necesita testigos. La puerta se cerró. La grabadora se quedó en silencio. Volví a sentarme, exhalé y de repente la habitación se inundó de imágenes de una cocina, el olor a grasa, la mano de Big Jim sobre mi hombro, María diciendo, confianza condicional. Sonreí para mis adentros, no porque hubiera ganado, sino porque todo había terminado. Esa noche, organicé lo que yo llamé una formalidad normal. Jennifer trajo a los niños, quienes pusieron los ojos en blanco al ver las papas fritas estilo cafetería que yo había aprendido a preparar. David sirvió limonada, repasando el nuevo contrato y mirando de reojo para ver si los niños la derramarían. La pantalla en la cabecera de la mesa se abrió con una videollamada. María, en Florida, reía y regañaba a la brisa marina por despeinarla. El asiento de Big Jim era una silla vacía con una pequeña foto suya apoyada en el respaldo. Alzamos nuestras copas, no en señal de duelo, sino de agradecimiento. Les conté a todos cómo el juez había pronunciado la frase clave, y Rachel se rió. Esa fue la mejor frase del día. Los niños chocaron sus copas de limonada contra las de los adultos, un brindis. Después de cenar, entré en mi estudio. Tomé el viejo trozo de papel amarillento por los bordes y lo puse en un marco de madera delgado, pegándole una pequeña etiqueta en la parte posterior. Prueba superada. No lo colgué en el salón. Lo guardé en la caja fuerte, como una herramienta. Cuando necesitaba recordar los límites de los demás y mis propias capacidades, lo abría. Por la noche, la casa estaba en silencio, pero el silencio ya no era un espacio vacío. Era un límite claramente definido. Recorrí la casa, apagando cada luz, y vi en la oscuridad pequeños puntos de luz. Un conjunto de manos que se habían extendido María, Carmen, Roberto, Jennifer, David, cada una luz, suficiente para iluminar la habitación. Antes, creía que liberarme era perdonar. Resulta que, para mí, liberarme fue soltar. Soltar la necesidad de ser comprendida, soltar una obligación con un familiar basada en falsos recuerdos. No necesitaba una disculpa perfecta. Necesitaba el silencio suficiente para oír los latidos de mi corazón. Al día siguiente, estaré de vuelta en la oficina, firmando un contrato para ayudar al dueño de un pequeño restaurante a conseguir un préstamo para abrir una nueva cocina. Un hombre al que el banco le negó el crédito por no tener historial crediticio. Le entregaré una lista de verificación que yo mismo escribí mientras limpiaba la oficina a las 5:42 a.m. y le diré: primero construimos el perfil, luego construimos el sueño. Así es como entiendo familia. Personas que eligen trabajar duro con nosotros, pagar el precio justo y compartir la verdadera alegría. Mi historia comienza con el abandono, continúa con la traición y termina con una comida de risas cotidianas. Si me preguntaran, ¿qué es la familia?, señalaría la silla vacía de Big Jim y la pantalla con María, la mirada serena de Jennifer mientras sonaba el timbre de nuevo, y diría, la familia son las personas que se eligen mutuamente, día tras día. Y así, al guardar el marco de prueba superada en la caja fuerte, cerré un círculo. No un círculo de sangre, un círculo de elección. El resto de la historia, los pequeños negocios que abrirán, la gente que encontrará su lugar, no necesita un clímax. Solo necesita perdurar. Y la perdurabilidad. Eso es lo que he aprendido.